Muy buenos días, mis amados hermanos. Una vez más, por la gracia de nuestro buen Dios, estamos despiertos a este nuevo día. Demos gracias. Padre, gracias, Señor, por el día que nos regala, por su amor y su misericordia. Hoy rogamos que su bendición sea sobre toda su iglesia y sobre todas las cosas, Señor, nos ayude a tener sabiduría y discernimiento de los tiempos que nos tocan vivir, que podamos conducirnos siempre rectamente delante de sus ojos y podamos dar testimonio de su amor a los que no le conocen. Gracias por su amor, guíenos con su espíritu y que hoy en todo lo que nos toque vivir seamos guardados en nuestras mentes y corazones. Rogamos esta gracia, Señor, confiando que su espíritu una vez más será el maestro, aquel que instruya nuestros corazones, pues se lo estamos suplicando, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, seguimos meditando aquí en la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 4. Hemos leído versos 17 al 19 y estamos meditando en el verso 19. Dice la Escritura: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Podemos recordar que tanto el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron encarcelados, juzgados y amenazados por las autoridades judías cuando se reunieron con la iglesia, oraron diciendo en Hechos 4:24: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. El apóstol Pedro y Juan, si ustedes recuerdan, fueron llevados ante el Sanedrín, azotados con varas y amenazados de que no predicaran el Evangelio de Jesucristo. Ellos estaban seguros de que nuestro Dios era capaz de encargarse de sus vidas y de proveer para todas sus necesidades. Reconocían en Dios un Padre amoroso y amante que no solo nos había creado y que por ello nos tenía en gran valor y estima por ser hechura suya, sino que también este Dios todopoderoso no solo nos creó, sino que nos sustenta a lo largo de toda nuestra existencia, de tal manera que podemos abandonarnos en sus manos confiadamente. Si Él formó en las partes de nuestros cuerpos, todo ello desde que estamos en el vientre de nuestra madre, y procuró un cuidado amoroso hasta estos tiempos lo ha hecho, entonces, mis amados hermanos, podemos tener seguridad de que el creyente puede abandonarse en las manos de su Señor. La última exhortación resume el mensaje principal de los versículos 15 al 19. Hagan el bien. Así es como dice el texto bíblico. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El apóstol no quería que fueran sorprendidos como malhechores, ni que se hicieran acreedores al castigo de los hombres y de Dios. Si habían de sufrir, mis hermanos, que fuera por obedecer a su Señor. Tristemente, el día de hoy, muchos que se dicen creyentes o cristianos están sufriendo, pero no podemos decir que sufren por causa de su fe o de su testimonio en Cristo Jesús, sino más bien por su desobediencia. Cuántos jóvenes, cuántos hombres, mujeres, ¿verdad?, que tomaron decisiones erróneas, decidieron ignorar los principios de las Escrituras y hoy están sufriendo sentimental, emocional o físicamente o legalmente algún tipo de castigo por causa de sus desobediencias. Quiera Dios que todos nosotros, si sufrimos, recuérdelo usted, que sea por causa del Evangelio. Cerrando este capítulo 4, se abre inmediatamente el capítulo 5
y quiero leer con ustedes los últimos 14 versículos que tiene este capítulo 5, con el cual cierra la primera carta del apóstol San Pedro. Dice la palabra de Dios: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participantes de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia elegida, juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. El apóstol Pedro termina su carta con una serie de exhortaciones para todos los creyentes. El autor sagrado enfoca 3 revelaciones de gran importancia, especialmente para los que sufren hostilidad en el lugar donde viven. El creyente tiene que mantener su relación correcta con los otros miembros de la iglesia, con los otros miembros de la iglesia, también con nuestro Dios y también con Satanás, su verdadero adversario. El capítulo 5 tiene una conexión lógica y muy íntima con el capítulo 4. El apóstol ha hablado con gran seriedad a los creyentes. Les ha dicho que tienen que vivir con rectitud. En el verso 17 del capítulo 4, añadió que estaban en peligro de ser disciplinados por el Señor si no enderezaban sus caminos. En toda comunidad cristiana, los pastores son claves porque tienen que orientar a los creyentes en lo que se refiere a sus responsabilidades, además de animarlos y apoyarlos cuando desfallecen. Pero sobre todo, mis hermanos, los pastores deben poner el ejemplo en cuanto a la actitud y conducta que todos deben seguir. Por eso, el apóstol Pedro pasa directamente al tema de los líderes. Y se puede dividir este capítulo en 5 temas: los ancianos, la sumisión a Dios, Satanás, la promesa del Señor y la conclusión de la carta. Veámoslo en este pequeño bosquejo. Versos del 1 al 5. Estamos en el capítulo 5. Versos del 1 al 5. Los ancianos han de pastorear la grey de Dios. Versículos 6 al 7. El creyente ha de someterse a Dios. Versículos 8 al 9. El creyente ha de resistir al diablo. Versículos 10 y 11. Dios perfeccionará al creyente. Y versículos 12 al 14. La conclusión que trae esperanza y ánimo. Comencemos entonces con la primera sección. Aquí están los ancianos que tienen la vocación, el oficio de ser los pastores del pueblo de Dios. Versículos del 1 al 5. Las iglesias del Nuevo Testamento imitaron la costumbre de los judíos de reunirse en las sinagogas. Los líderes judíos eran llamados ancianos
porque tenían más madurez y experiencia que cualquier otra persona del resto de la comunidad. Las nuevas iglesias también reconocieron como dirigentes a un grupo de ancianos. A estos también se les llamaba obispos, que era un nombre usado entre los griegos. Esto lo vemos claramente en 1 Timoteo 3:1 y Tito 1:7. Dice la palabra de Dios: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Otra vez, porque es necesario que el obispo. Aquí encontramos esta palabra de obispo. El vocablo significa uno que mira, uno que supervisa y vela por el bienestar de la comunidad. Así pues, el anciano se le identifica como obispo y también como pastor. Por eso los ancianos en una iglesia, en un consistorio, son los pastores locales de la iglesia. Las iglesias presbiterianas llaman a un pastor de tiempo completo. Este tiene que ejercer una tarea de orientación, una tarea de dirección para cumplir con la encomienda que tiene en las Sagradas Escrituras este equipo pastoral de ancianos. Entonces, los ancianos son aquellos que miran, supervisan y velan por el bienestar de la comunidad. La función espiritual de este grupo de hombres se ve con más claridad en el verbo apacentar y en el nombre pastor. Quiero leer con ustedes Hechos 20:28 y 1 Pedro 5:2. Nos dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y regresando a nuestra lectura de 1 Pedro 5:2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Esta palabra, apacentar, y el nombre pastor nos denotan con mucha claridad la tarea y la función espiritual que tienen los ancianos en una iglesia. Los miembros de una iglesia son las ovejas y el pastor cuida del rebaño. Esta imagen de los líderes como pastores llegó al judaísmo y al cristianismo a través de los profetas del Antiguo Testamento. Los reyes y sacerdotes eran los pastores del pueblo judío. El pastor de ovejas en el mundo del Medio Oriente tenía importantes tareas, porque él defendía a sus ovejas de sus enemigos naturales como los lobos y leones. También no solo los defendía, sino que los guiaba a los campos más fértiles y de vuelta al redil. Era sacarlos, apacentarlos y regresarlos al redil, que era el lugar seguro. El pastor tenía la tarea de buscar el alimento y el agua necesarios. Cuando una pequeña pradera se había agotado como sustento y alimento, el pastor, antes de que se agotara ese alimento y ese agua, ya estaba buscando otros terrenos, otros lugares donde poder alimentar a sus ovejas. Entonces defendía, guiaba y buscaba el alimento y el agua para sus ovejas. Pero también el pastor sanaba a los enfermos y buscaba a los perdidos. Si había alguna ovejita herida, lastimada, él tenía la encomienda de buscar los requerimientos, los elementos para darle sanidad a su oveja. Pero también si alguna se perdía, tenía la tarea de ir por ella y de buscarla y regresarla al redil. Así pues, entonces, como resumen, podemos decir que la tarea del pastor, de los ancianos de un consistorio, que son los pastores, por eso Pedro escribe a los ancianos y los llama obispos, los que supervisan, los que velan por el bienestar. Esa tarea pastoral de los ancianos es defender, proteger,
guiar, alimentar, sanar y buscar la oveja que se ha perdido. Mis hermanos, espero que estas reflexiones nos estén ayudando a tener claridad sobre la estructura y funcionamiento de nuestra iglesia, pero también acerca de las tareas que se nos han encomendado a los pastores, específicamente a los que somos llamados obispos del pueblo de Dios. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Si Dios lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.